un gusto veros a todos aquí. Mi nombre es Pedro Mora, soy arquitecto y tengo el lujo de estar moderando hoy esta mesa redonda con tres participantes de lujo que van a ser los que acaparen la atención hoy. Yo procuraré no molestar excesivamente porque hay mucho conocimiento aquí que compartir y creo que es importante bueno, pues que aprovechemos al máximo esta sesión, ¿no? En primer lugar, voy a presentar primero a Monseñor Miquel Garciandía, obispo de sacerdote desde hace 30 años, obispo de Palencia desde hace 6 meses, y que durante muchos años ha estado como capellán rector del santuario de Santa María de Aralar, San Miguel de Aralar. Bueno, y experto en románico, que es un poco, vamos a recorrer con él una parte de la historia de la arquitectura de la Iglesia, gracias a los estudios que ha hecho en el santuario de la arquitectura románica. Por otro lado, don Antonio Ábalos Culebras, arquitecto desde hace casi 50 años, colaborador habitual del Arzobispado de Madrid durante los últimos 20 años y autor de muchas parroquias del camino neocatecumenal por todo el mundo. Ha trabajado personalmente con Kiko Argüello en la construcción de muchos templos en Brasilia, en España por supuesto, y en Brasilia y en otras partes de Sudamérica. Y por otro lado, Tote Barrera, abogado, estudioso en teología y fundador de la asociación Nunco Epi, que ha montado este encuentro, responsable de Alfa durante 12 años y experto en nueva evangelización, que nos acompañará también en este camino de entender cuáles son las necesidades que la nueva evangelización arroja en los espacios que tenemos que construir al servicio de esta evangelización, que es a lo que hemos venido a trabajar. Yo quería un poco plantear la sesión con un recorrido, lo primero, por la historia de la arquitectura en respuesta a las necesidades del pueblo de Dios, ¿no? Cómo desde el primer momento de la cristiandad el pueblo de Dios tiene una serie de necesidades que buscan espacios existentes para acogerlas y poder tener ese funcionamiento lo más adecuado posible a esas necesidades, ¿no? Eso genera unos espacios con unas características específicas y me gustaría a partir de ahí ir recorriendo cómo el cambio en las necesidades va introduciendo cambios en los espacios que nos llevan hasta el románico, que es la parte en la que podemos explicar un poco más. Sí, a mí me gustaría indicar que cuando estamos hablando de espacio, y aquí el arquitecto sabe muchísimo más, pero de la aproximación desde la liturgia y la teología nos hace ver que cuando hablamos de templo o lugar de reunión de creyentes, quizá todos sabemos que la Iglesia resulta muy original porque desdeña los modelos que hubieran sido los esperables para tener los grandes lugares para las asambleas una vez que la Iglesia ya tiene un reconocimiento público y se puede reunir ahí a partir del siglo IV. Y curiosamente, porque los templos griegos, romanos, el mismo templo de Jerusalén, el espacio crítico, el espacio sagrado era un espacio vacío, donde no había nada o estaba la estatua del dios, de la diosa, y el cristianismo opta por la basílica, por dos razones. La basílica como construcción es el lugar, el ámbito donde estaba la gente, y la basílica estaba hecha para estar llena de gente. Entonces la Iglesia, curiosamente, toma un espacio que era totalmente pagano porque era el más cercano a lo que era la creciente Iglesia, donde la eclesía, justamente la asamblea, se había reunido en las domus, y a partir de ahora, cuando ya es pública y el cristianismo es masivo, necesitan un espacio celebrativo nuevo. Y luego, en segundo lugar, también en la basílica era lo central en el ábside, era la sede del juez. Entonces esa sede también será el origen de la propia catedral como lugar de la cátedra del obispo, o en italiano duomo, en alemán dom, el domus. La catedral es la domus, es la casa de los creyentes y el lugar donde está la silla. Entonces este es el origen que va a recorrer la arquitectura cristiana hasta los siglos. A partir de esa primera composición, asamblea en domus, ¿no? Que tiene que ver también con lo que hemos escuchado esta mañana, ¿cuál es el recorrido que va haciendo el pueblo de Dios y cómo se configura el espacio en función de ese recorrido, de esas necesidades? Claro,
tenemos que tener en cuenta que el cristianismo, que es fundamentalmente historia de la salvación, y en la Iglesia, como dice el Papa, el tiempo es superior al espacio, lo sagrado para un cristiano no es el espacio, sino el tiempo. Lo santo es el tiempo. De hecho, la palabra santos, cuando se traduce perfectos en el Evangelio, sed perfectos como Dios nuestro Padre es perfecto, la palabra que está detrás es teleios. Y la traducción de teleios sería simplemente la persona que está dispuesta a ir hasta el telos, hasta el final. O sea, los santos somos los que caminamos con Cristo y estamos dispuestos a ir con Él hasta el final. Entonces, la idea que recorre la santidad cristiana es una idea histórica y temporal. Por ejemplo, el final del Evangelio de Mateo, ¿no? Eso que Tote suele comentar también, lo de saliendo, haced discípulos. Y en el siguiente versículo, en el versículo 20, capítulo 28, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Jesús dice literalmente en el griego es sintelusas, o sea, yo estaré con vosotros arrastrándoos hasta el telos, hasta el final. Entonces el espacio sagrado para un cristiano metafóricamente es un espacio porque es un ámbito, es un lugar donde nos hemos reunido como en una nave, nos concentramos y luego salimos a por la vida. Entonces, cuando estamos hablando de espacio sagrado, sobreentendemos que son los momentos de la liturgia de la comunidad que dan sentido a todo lo que es la transformación del mundo. Y aquí uno de los temas que saldrá hoy es cómo interactúan el espacio sagrado y el mundo. Tote, no tienes micrófono. Ahí llega el cuarto micrófono, ¿no? Están en ello. Sí, sí. Bueno. ¿Cómo interactúa el espacio sagrado y el mundo? ¿Cuáles son esos espacios en los que vamos preparando para la entrada? ¿Históricamente quieres decir? Sí. O, Sí. Bueno, el recorrido que hace Monseñor Canción-Díaz va un poquito desde el primer momento hasta la Edad Media, que por lo menos es lo que hemos disfrutado ahí con él en Aralar, en Zamarce, y nos hemos empapado. Yo la reflexión, claro, como persona que se dedica a la nueva evangelización y tiene que ver con todo este desarrollo que está ocurriendo, pues surgió en mí pues un deseo de estudiar de dónde venimos y dónde estamos. Y eso me lleva pues, a esa siguiente época, que dices, ¿qué pasa en Trento? ¿Qué pasa entre el siglo XV y XVI, final de la Edad Media? Empieza la contrarreforma, bueno, reforma, contrarreforma. Hay todo un desarrollo teológico que tiene dos ámbitos, que por un lado es el disciplinar o organizativo, por decirlo así, y por otro lado el teológico. Y en ese desarrollo se está intentando dar respuesta precisamente a esos dos ámbitos que estamos hablando. Es decir, cómo configuramos nuestro territorio, cómo configuramos a la Iglesia, su acción sacramental, su acción en el mundo. Y en lo que yo puedo haber estudiado, que yo aquí todos, porque yo pues hablo casi desde la evangelización práctica, lo que veo es que hay una acentuación del territorio y por tanto del espacio, porque en Trento se dice pues un obispo, una diócesis, un párroco, una parroquia. Hay un problema de territorialidad, cómo asignamos lo que es la comunidad, que es un tránsito, que es uno de los principios de la Edad Media. La comunitas en la Edad Media, que tiene que ver con la cristianitas, es algo fundamental. O sea, el hecho de que existan los gremios, las asociaciones, es mucho más luminosa la Edad Media de lo que nos cuentan y mal cuentan en las leyendas negras. Y de ese sentido de comunidad, que también se refleja en el templo, que se refleja en la vivencia que se hace en la Iglesia, surge la necesidad de objetivar y regulando, pues por un lado, pues por el contexto de la reforma, en la contrarreforma, y por otro lado, por ese sentido de dar certeza y dar objetividad al sacramento y lo que estamos viviendo. Entonces ahí es donde esos dos ámbitos se van a conjugar de una manera diferente, y en el templo yo creo que se observa, es lo que queremos explorar en esta mesa, se observa un cambio fundamental. La iniciación cristiana, que es un tema también fundamental y que tiene que ver con los sacramentos que se reafirman en Trento, poco a poco y en este desarrollo histórico se va cortando en el tiempo. Se pasa de una iniciación de conversos que son catecúmenos, que llegan a la Eucaristía en años siendo adultos, a una iniciación de infantes con un bautismo en el que lo que importa es la gracia objetiva del sacramento, y por lo tanto el templo va a empezar a responder a esa necesidad y vamos a tener una dimensión celebrativa, un espacio celebrativo en cuanto a un sacramento objetivo que tenemos que recibir dentro de un territorio
que configura la comunidad y no tanto la comunidad al territorio. Y por lo menos hasta ahí he llegado yo en mi comprensión y mi investigación de lo que pasa después. Pero ya te digo que son intuiciones, o sea, y observaciones casi por el fruto y por donde se ve, pero también se pueden rastrear, digamos, en el templo. No sé si mis contertulios estarían de acuerdo también, porque saben mucho no sé más. cuál es vuestra impresión respecto a esa respuesta de los espacios a los diferentes estadios de la comunidad. Bueno, yo distinguiría la época en la que la cristiandad se está haciendo y están haciendo, donde en el espacio celebrativo tan primordial como el espacio eucarístico es el espacio catecumenal y el bautismal. Entonces ahí yo distinguiría como, por ejemplo, en el Santuario de San Miguel de Aralar tenemos un fósil de la arquitectura que sería el nártex. Tenemos todavía allí, al oeste del templo, una edificación que era justamente en la antigüedad para los catecúmenos. Y luego también todos los que estamos aquí recordaremos que en las parroquias que conocemos antiguas la pila bautismal siempre está a los pies de la iglesia. Luego la vemos en los templos modernos, de esto ya Antonio tendría mucho más que decir que yo, y entonces la idea cósmica de la salvación como cosmos también era un factor muy relevante, porque la vida era caminar, digamos, río arriba. El río te va llevando para abajo, la vida es el camino que va haciendo el sol desde el este hasta su ocaso, y la vida cristiana es exactamente lo contrario. Entonces los templos se orientan para que haya una primera catequesis basada en lo cósmico, en la que nosotros caminamos hacia la muerte. Cuando nos encontramos con el Señor, tenemos ahí un espacio que nos hace entrar en un lugar para los catecúmenos, que es el nártex, donde recibimos la instrucción. En la vigilia pascual se nos abre el templo, nos bautizamos en el sábado, ya tenemos el acceso al templo, que nos lleva al fondo, a la cabecera, al ábside, donde está Cristo y donde están la mesa y la palabra. Entonces toda la comunidad está focalizada, y aquí está el elemento, podríamos decir, apocalíptico, ¿no? O anagógico. Uno de los elementos de la fe es la esperanza, y que la fe es lo que hace que anticipemos la llegada de Cristo. Entonces, conforme nosotros vamos avanzando en el espacio sagrado por el pasillo central, tenemos al fondo, en el ábside, que también se llamaba ábside en las basílicas paganas, el ábside, que es justamente el círculo, la esfera, que es Dios, mientras que el cuadrado es la humanidad, es el mundo, los 4 elementos de la materia, los 4 puntos cardinales. Se conjuga el 4 y el 3 en esa arquitectura, y luego nos queda a la derecha la apertura de la puerta principal, que es la puerta que da al sur, que es la puerta que da al paraíso. Con lo cual, al principio también los atrios en las basílicas romanas estaban en el pie de la basílica. Por ejemplo, San Pedro del Vaticano, en la columnata de Bernini, antes estaba el atrio constantiniano. Y luego, con el mundo monacal, lo que para un monje está compendiando el mundo es el claustro, otra vez el número 4. Los claustros se desplazan y se ponen al sur por una serie de motivos prácticos. Eso se ve en los monasterios cistercienses. Con lo cual vemos que lo que he dicho antes de la basílica, de repente comienza a haber movimiento y comienza a añadirse elementos para que la catequesis del templo sea algo obvio para los cristianos que llegan allá. Ahora recuperaremos un poco todo este esquema. Entiendo que entonces lo que hacemos es que vamos llevando los espacios digamos, del templo, van reflejando de alguna manera las distintas etapas de la vida de la comunidad, y a eso se le van añadiendo usos adicionales, todos con una simbología enorme, que van acompañando el uso del templo. Esto tiene luego, Antonio nos explicará, pero yo creo que esto se recupera luego de una manera muy, muy potente en el siglo XX, pero sí me gustaría entender si esto en algún momento se interrumpe, o sea, desde que estamos en esa posición hasta el siglo XX, siglo XVI, siglo XX, qué es lo que ocurre con la arquitectura del templo, con los espacios, si se sigue respondiendo a esas necesidades o si cambia de alguna manera para llevarnos a la situación actual, a la situación del siglo XX. Cristiandad significa que hay fe. Si hay fe, no hay introducción a la fe, en el sentido de que se da por supuesto. Por lo tanto, el nártex, los espacios previos, los espacios del catecúmeno, se van reduciendo y, por supuesto, claro, dentro de que hay una grandísima variedad de templos y puede haber muchísimas variedades,
en esencia, lo que vamos viendo es una cultura de cristiandad en la que todo se subsume en un solo espacio. Por decirlo de alguna manera, esas divisiones desaparecen, esa gradualidad desaparece. Entonces, yo sigo relanzando la pregunta también, si estáis de acuerdo con ello, si están de acuerdo. No sé si tenéis, si no, recuperamos ese espíritu que decía Miquel, porque en un momento dado el camino rescata algunos de esos principios, ¿no?, para introducirlo en sus templos. Cuéntanos, Antonio. Sí. Bueno, sí, es que ¿cómo empezar? Pues yo empecé recién terminada mi carrera, por cierto, empezada en el CEU, de Julián Romea, aquí cuando solo había 2 cursos, y ya en tercero tuvimos que pasar a la Politécnica, pero bueno, y muy bien, fueron unos años estupendos. Entonces, nosotros, o sea, el templo como tal, yo empecé a trabajar con Quico Argüello, porque pues en el año 76, me parece, 75, por ahí, sí, en donde él ya tenía una idea, porque él, claro, yo hablo por Quico Argüello, o sea, yo no soy un arquitecto bueno o malo, no sé qué, que he tenido unas ideas maravillosas y las he expresado, no. Yo he seguido a Quico Argüello, o sea, mi maestro de arquitectura es Quico Argüello. Yo le he ayudado y bueno, hemos sido un equipo, somos un equipo y tal. Quiero decir, vamos, que esa es la realidad. Y sobre todo detrás hay una experiencia ya personal, o sea, yo dejé la iglesia con 16 años, no encontraba nada, no encontraba, sinceramente no. Iba a misa, mi familia era católica, tal, pero, y, en fin, y dejé la iglesia. Y sin embargo, pues en medio de crisis y con todo el follón ya de la adolescencia y tal, y de los 17 años, bueno, pues tuve una experiencia estupenda, no predicando en una parroquia en Villaverde Bajo, en María Madre del Amor Hermoso y tal, y ahí redescubrí el cristianismo. Dije, pero bueno, ¿cómo han tenido esto escondido tanto tiempo? Yo creía que ser cristiano era ir a misa de 12 y confesarme una vez al año y ya está, ¿no? Descubrí la alegría de la buena noticia, o sea, de que Dios me amaba y tal. Quiero decir, porque eso está muy dentro de mi experiencia, o sea, y de mi trabajo y de todo. Entonces, me junto con Quico Argüello, que él considera la arquitectura como una catequesis más, o sea, él daba catequesis para evangelizar, se iban formando comunidades ya en todo el mundo, se iban itinerantes que mandaban por ahí, sin dinero, sin tal, se iban... En fin, empezó así el camino hace 60 años o más. Entonces, en ese momento él concebía, empezó a pensar que eso, pues, con la renovación del concilio, intentar aplicarla, Sacrosantum Concilium, en fin, que hablaba de una asamblea en donde se escuchase bien, donde la gente viera los sacramentos. Entonces, todo esto empieza, vamos, él ya en el año 70, yo ahí no intervine, todavía intervino con un equipo de italianos, y entonces hacen una iglesia en Florencia, cerca de Florencia, en las afueras, San Bartolomeo in Tuto, y entonces hace el primer esquema de templo, digamos. Él siempre ha hablado desde el principio de una pastoral de sacramentalización, como decía un poco Tote, donde ha habido tiempos donde, bueno, más o menos, todo el mundo era cristiano, todo, en fin, y los sacramentos, era donde se nutría la asamblea cristiana, en el templo, y la Eucaristía, la penitencia, en fin. Pero claro, empezó después del concilio, y empezó la gente a salir fuera de la iglesia, por lo que fuera, por el mayo del 68, empezó, por lo que fuera. Entonces, él ha tomado siempre... la arquitectura como algo, una catequesis más para la gente, o sea, para llevar a cabo que la gente viva el anuncio de la buena noticia y pueda seguir experimentándolo esto, que no sea un día, sino siempre. Entonces, por eso en las comunidades, pues claro, no acaba en unas catequesis, no, se forma una comunidad y tal. Entonces, hay un espacio importante que, no sé, yo a lo mejor voy un poco así, pero que en el templo, que tiene una importancia enorme, y no digamos históricamente y tal, pero ahora, así como a lo largo de la historia, es verdad, los espacios de los catecúmenos
pues han ido, digamos, desapareciendo en los últimos siglos, casi, como espacios así. Ahora están apareciendo, porque la gente ha salido de la iglesia, muchísimos, hay muchos alejados, cada vez hay más paganos, cada vez hay más gente sin bautizar, o sea, gente que en el templo no les dice mucho. Sin embargo, nosotros, el templo va unido a una zona de salas, son salas, y viviendas también y tal, pero bueno, y despachos, eso por supuesto, ¿no? Pero que llamamos el catecumenium, que bueno, se llamaba así también antes, en donde son salas para 40, 50 personas, 60, que es donde realmente se vive el camino, normalmente, o sea, nosotros estamos todo el día entrando y saliendo de estas salas. Luego el templo, pues claro, hay celebraciones, por supuesto, la Pascua, Pentecostés, en fin, las fiestas grandes. Quiero decir que va todo un poco unido. Entonces, el templo en sí tiene un esquema que Kiko define como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, en donde hay una cabeza, que es la sede resaltada, que se vea bien, que sea bien vista, que se vea bien desde la asamblea en círculo, que lo hago así un poco porque es la forma normal, vamos, para que nos veamos un poco todos, porque el batallón siempre, a partir del cuarto o quinta fila, mucha gente desconecta, o sea, sin querer casi a veces, ¿no? Porque estás ahí, bueno, bien, quiero decir, ves ahí. Entonces, la asamblea del templo es esto, ¿no? Es como la cabeza, que es el presbítero, que es la cabeza que simboliza a Cristo, que es la cabeza. Luego está el ambón, un sitio fijo, de piedra, en un eje, si es posible, tampoco, pero bueno, si es posible en un eje, pues como un cuerpo, ¿no? O sea, la cabeza, la boca, que es el ambón, donde se manifiesta la palabra, un sitio importantísimo, la palabra que nos da la vida, que nos da sentido a la existencia, de cada día, o sea, no de un día, sino de todos los días, la palabra. Como una madre a su niño con la palabra le da la vida, es la palabra de Dios. O sea, que por eso es un punto importantísimo también, que tiene que estar bien colocado, con buena megafonía, que se escuche bien, como escucha Israel, dice el Shema, ¿no? Escucha, y hay que escuchar bien. Si no se escucha bien, no. Bien. Y luego está el altar, signo del ara, del sacrificio, y de la Eucaristía, de la comida, del estómago de la Iglesia, digamos, pero en fin, que es el signo donde realmente Jesucristo muere y resucita allí, hoy para mí. O sea, no es algo que está realizando el cura ahí para él, y yo voy, asisto, no, es hoy para mí. Jesucristo se ofrece ahí y está vivo, en la forma, está vivo para mí, hoy. O sea, y hay que verlo bien, por eso se nos permite también celebrar bajo las dos especies del pan y del vino, o sea, el pan y el vino, y se come pan y se bebe vino, o sea, si es posible, o sea, si no es posible no, y tampoco pasa nada, o sea, y luego viene donde es alumbrado el cristiano, que es muy importante, como hemos visto, es el batisterio, en el mismo eje, el batisterio, que es donde es alumbrado, es en donde nace el hombre nuevo, Todo esto, claro, se ha vivido muchos años pensando, y yo no, ni está ni bien ni mal, que bueno, oye, te bautizaban, tal, yo lo he vivido de jovencillo, ibas a misa y eras cristiano. Bueno, sí, pero amigo, cuando te anuncian la buena noticia, cuando te dicen que tienes vida eterna, cuando te dicen que Jesucristo ha dado su vida por ti, que puedes vivirlo todos los días, que oye, que nos ama, que realmente puedes ser un hombre nuevo, puedes vivir el catecumenado, que desde los primeros tiempos, y que puede que esto venga de la mikvah judía, de la purificación, que eran unas escalinatas que tenían el pueblo hebreo para purificarse las mujeres y todo, pero en fin, puede que venga de ahí. Pero bueno, y entonces en las primeras comunidades cristianas ya empieza a surgir el batisterio, y
Y luego, a lo largo de los tiempos, pues es verdad que normalmente estaba fuera, porque los catecúmenos no entraban en la Eucaristía, no entraban. O sea, el catecúmeno se formaba fuera del templo. Entonces, ahora ha llegado estos tiempos después del concilio en donde, bueno, pues no es así, no es así, hay mucha gente. Entonces, el baptisterio en nuestros templos, digamos, pues está colocado al inicio, en la entrada, no, o sea, al inicio, pero dentro de la asamblea también. ¿Para qué? Para que se pueda vivir lo que es el catecumenado. El catecumenado es descender, si es posible, 7 niveles, que son los 7 pecados capitales, que es, en el fondo, el catecumenado es descubrir que has caído en los 7 pecados, antes o después. Eres un pecador, o somos pecadores, o soy un pecador. Pero, en el fondo del baptisterio, pondrían una piedra negra, a veces con una cruz, que significaba Cristo, la roca, donde apoyándote en esa roca, podías ascender a través de los 7 dones del Espíritu Santo y eras recibido por la asamblea de bautizados ya, de cristianos. Esto es lo que está simbolizado en este templo, ¿no? Entonces, y luego alrededor, el cuerpo de Cristo, que cada uno tiene su función, con sus, pues, naturalmente, unos son itinerantes, otros son matrimonio con muchos hijos, otros son lo que sea, cada uno, unos son obreros, otros son arquitectos, otros ingenieros. El cuerpo de Cristo, que cada uno tiene su misión. Algunos tienen misiones específicas y otros, pues, rezar y asistir. Y ese es un poco el esquema del templo, y luego tiene un punto importante para Kiko Argüello también, que es la corona mistérica, que son las pinturas alrededor, y que es otra catequesis. Es la catequesis, es la vida de Jesucristo, que empieza con la anunciación, la natividad, el bautismo, en fin, la transfiguración, la cruz, muy importante, la cruz en el centro. Hablo luego sigue ya Jesucristo resucitado, en fin, y al final es la dormición de la Virgen, Pentecostés, en fin. Y en el fondo Kiko siempre habla de que esa historia, la historia, es tu historia, mi historia. Y es estupendo, donde a través de una buena noticia eres transformado poco a poco, naces, eres un hombre nuevo, eres bautizado y llegas a la cruz, y luego llegas a la vida eterna. O sea, y entonces esa es la esperanza nuestra, todos, ¿no? O sea, esa es la esperanza. Entonces nosotros, entras al templo y no es que... Y en el centro está Jesucristo que viene como al final de los tiempos, y Kiko lo pinta con un libro que pone: amad a vuestros enemigos, vengo pronto. No pone más. O sea, porque en el fondo vamos a ser juzgados por esto, ¿eh? O sea, esto sí que es nuevo eso sí que es nuevo en todas las religiones, ¿eh? Amad a tus enemigos, lo dice Jesucristo. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os persigan. Eso es para nosotros, ¿eh? Quiero decir que yo lo he vivido así, lo vivo así. Oye, y hay días que soy incapaz, otros días, pero bueno, no vengo aquí a hablar de mí, pero que es importante, ¿no? Amad a vuestros enemigos, eso es único en el mundo. Eso es ser hijo de Dios. Eso es ser discípulo de Cristo. Eso es ser cristiano. Entonces, un poco me he extendido mucho a lo mejor, pero bueno, quiero decir que esa es mi experiencia. En la corona mistérica está ahí, si lo veo es mi vida. Tú entras a un templo de estos y bueno, puedes ver, porque luego también Kiko, fíjate, habla de la belleza y de todo esto, y de la carta a los artistas de Benedicto XVI, que tal, en fin, que hay que tal. Pero quería poner esto, o sea, que lo importante es que haya, como dice San Pablo, que el templo sea la gente. O sea, es importante los templos, por supuesto, pero es más importante que haya un templo espiritual, como dice San Pablo, porque eso entonces sí que tiene sentido todo. Entonces tiene sentido en el románico, en el gótico. Maravilloso ir ahora por España y ves unas catedrales y ves unas ermitas y ves la fe que hay detrás de eso. O sea, ves que hay un espíritu,
A mí me da una pena ver unas iglesias cerradas, abandonadas. Da pena, porque dices lo que ha habido detrás, ¿no? Así que nada más. Sí, vamos, esa es un poco mi experiencia y lo que hemos hecho desde hace 40 años en muchas partes del mundo. Muy bien. ¿Qué paralelismo veis entre esto que ha contado Antonio, con toda esa axialidad, la centralidad, el pueblo alrededor como cuerpo, las etapas de la fe representadas en el baptisterio, en el altar, entre eso y lo que habéis explicado antes, ¿no?, de toda la historia, ¿no? Cómo recupera el camino esa tradición en ese tipo de templos? Pues efectivamente consiste una vuelta a los orígenes. Siempre en la Iglesia tenemos que considerar que nuestra visión, antes hablaba de que el tiempo es para nosotros lo sagrado más que el espacio como tal, ¿no? Entonces, siguiendo a un filósofo francés que me gusta mucho, Fabrice Haddad, él dice: los cristianos no tenemos tanto un pasado y un futuro, sino que tenemos un origen y un porvenir. De tal manera que en la Iglesia toda reforma, en el fondo, siempre pasa por una vuelta a los orígenes. Este ha sido uno de los temas también debatidos en el posconcilio, donde había una especie de lucha sorda entre la idea de ayornamiento, puesta al día, frente a lo que Benedicto llamaba el ressourcement, ¿no?, la vuelta a las fuentes. Entonces aquí tenemos un ejemplo pues maravilloso de cómo la recuperación de la originalidad cristiana es volviendo a inspirarnos en los tiempos donde había paganos y había catecúmenos. De tal manera que el siglo XXI para nosotros es un siglo, pues bueno, es el que nos toca, es el mejor, porque es el de ahora, donde nuestra tarea es ser una minoría creativa, donde muchísimos versículos del Evangelio que han estado en formol 1500 años porque había cristiandad y no tenía demasiado sentido lo que significaba vosotros sois sal, vosotros sois el fermento, el grano de mostaza. De repente nos encontramos con una realidad en la que tenemos que repensar todos estos espacios sagrados y tenemos que tener la fidelidad y la creatividad para volver a poner en acto toda la potencialidad que tiene nuestro arte. En este sentido yo también abogaría por una capacidad de gestionar como cristianos, como comunidades cristianas, lo que nosotros somos y lo que celebramos. Porque también nos encontramos muchas veces con el problema de que son otros los que cuentan lo que somos. Y ahí también tenemos unas posibilidades de crecimiento muy grandes en la gestión de nuestro patrimonio. O sea, el patrimonio entendido no solamente como edificios que tenemos, sino como el gran sueño de Dios, que yo creo que es ese, ¿no?, que estos espacios sagrados sean espacios santos, donde la tarea nuestra sería decodificar el bloqueo cultural que hay en los jóvenes. O sea, hay que despertar, así como se habla de despertar la imaginación del pueblo y esas cosas que suele decir Tote, y en estos ámbitos hay que volver a conectar entre la mentalidad cultural actual de los jóvenes lo que es la originalidad cristiana. Entonces, ha habido un congreso que ha estado a punto de salir, pero que ha fallado, yo creo que por poca gente, en Roma, un congreso impresionante que era Patrimonio y Jóvenes. Y entre las ponencias había varias que era decodificando el patrimonio en una clave de los jóvenes de ahora. Entonces aquí nosotros estamos con un reto monumental. La experiencia de Kiko creo que es una experiencia paradigmática de lo que supone volver a recuperar elementos que han estado desde el principio, y yo pienso que esta capacidad de poner en valor nuestro patrimonio y redescubrirlo para que las nuevas generaciones lo hagan es la tarea que tenemos ahora, una de ellas muy fuerte además. ¿Y cómo se vincula ese redescubrir el patrimonio, y no solamente redescubrir, sino crear el patrimonio del futuro con una visión también de respuesta a la cristiandad, ¿no?, que es lo que hizo el patrimonio en su momento? ¿Cómo se vincula eso con las necesidades de la Iglesia de ahora? O sea, ¿cuáles son las necesidades que se derivan de esa nueva evangelización de la situación de la cristiandad o de la no cristiandad a día de hoy, a las que tenemos que responder? Yo la mejor explicación que he oído y que siempre ha resonado en mí, la experiencia de vivir no solo Alfa, sino la iglesia donde sale Alfa, para mí, pues fue ir donde los anglicanos, una parroquia anglicana que ha llegado al mundo entero, que además, curiosamente, está puerta con el oratorio de Brompton, que resuena mucho por Henry Newman.
y no es el donde vivía él. Él vivía en otra ciudad, no vivía en Londres, pero es ese movimiento de los oratonianos. Entonces, claro, hay un contraste muy fuerte porque ese templo católico, que además compra los terrenos al templo anglicano y están puerta con puerta, y en uno es la cristiandad más clásica, el templo decimonónico, por decirlo así, que tiene vida y celebra en latín, celebra rito antiguo, no sé ahora, vamos, yo cuando vivía ahí se iba a misa en rito actual pero en latín, o tenían una misa en rito antiguo, pero claro, con todas sus capillas, donde todo está en función de esa celebración, y al lado un movimiento, un mover del Espíritu Santo, una iglesia en la que van cientos de miles de jóvenes que ha llegado al mundo entero y ha generado vida. Y esta iglesia mantiene la tradición, coge lo bueno, es decir, allí te encuentras una iglesia clásica anglicana, tiene imaginería en el sentido de que tiene cristaleras, pero no tiene santos, que tiene su órgano y sabe integrar el órgano con el hip hop, por decirlo de alguna manera. No es que se dediquen al hip hop ni nada de eso, pero tienen esa fusión entre la vida y el espacio que han heredado. Entonces ellos empiezan un movimiento que es de plantación de iglesias. Le piden al obispo que no cierre iglesias y ellos envían comunidades de 50 a 100 personas a replantar estas iglesias y generan una red de iglesias replantadas. Y una vez, que es esta la explicación a donde quería llegar, me dijeron, mira, muchas veces las renovaciones en la iglesia consisten en que se da la vida, hay un movimiento, existe vida en el movimiento, pero está la estructura por otro lado. Y la estructura va por un lado y el movimiento va por el otro. Pero la gracia está en juntar estructura y vida. Y eso es lo que se visualiza ahí. Es decir, hay una gracia de evangelización, hay una necesidad de un espacio para toda esa gente que está entrando. Es una iglesia en la que entran cada año 1.200 conversos fácilmente por el primer anuncio que se hace a través de Alfa. Ellos no se quedan esa gracia, no se quedan a esa gente, los envían, pasan por, pues es otra tradición eclesiástica, ¿vale? Pero pasan por bautismo si hace falta, pasan por confirmación, pero son enviados después de un proceso también. ¿Y qué es lo que hacen? Pues buscan iglesias vacías, se las piden al obispo. Yo he oído al obispo de Londres decir, ahora tengo un problema, tengo que recuperar sitios que tengo alquilados, sitios que tengo cedidos, sitios... Bendito problema, ¿no? Recuperan el espacio y sin reformar lo que es estructural, mete la comunidad dentro. Y entonces dices, jo, es un concepto de fusión, por decirlo de alguna manera, entre vida y estructura. Entonces, la necesidad que se intuye y que hemos vivido en la nueva evangelización, pues es justo, a mí me resonó mucho, hablando con Antonio, el catecumenio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos empezado, cuando nosotros empezamos con Alfa, a ir a parroquias que no tenían espacio intermedio, que no tenían espacio previo. Y la primera consecuencia era, vamos a hacer una cocina, vamos a hacer una sala, vamos a hacer un lugar donde encontrarnos con la gente previo al templo. Y entonces hay una ligera reforma ahí, porque hay una necesidad que se ve que es que el espacio no es adecuado. O sea, yo no puedo evangelizar donde se celebra. Sí y no. Tenemos a veces esa mezcla conceptual. Pero es que a Jesucristo se le anuncia fuera de la iglesia. Si estuviéramos anunciándolo dentro de la iglesia, estaríamos anunciándolo para los de dentro. Hay que tener ese espacio. ¿Puedo yo recuperar ese espacio? Y pues uno empieza a mirar y dice, ¿qué tenemos alrededor? Me acuerdo cuando conocí a don Renzo, yo lo conocí hace, no sé, 10, 12 años, no me acuerdo. Y el espacio de su parroquia, que eso nos lo tiene que contar Pedro, que ha estado hace nada allí, tiene todo un complejo alrededor, ¿verdad? Pero tenía casas. Y lo que nos ha contado hoy, familias, comunidades familiares de evangelización alrededor del templo. Y estas comunidades se referían no solo al templo, ¿no? Se referían a la comunidad. Entonces, ahí dices, esto es una mutación, ¿no?, al concepto que teníamos hasta ahora. No sé si nos querrías tú contar, esto hago yo de entrevistador aquí, ¿no? Pero tú has visto ahí, no me dejas lo que has visto ahí, pero... No, pero sí me interesa, habéis hablado del concepto de territorio y espacio, ¿no?, como un concepto importante. Ahora habéis hablado del domus también, ahora estamos hablando de cómo adaptar espacios existentes, que no deja de ser lo mismo que pasó en el siglo I, ¿no? Al final te metes en la basílica
lógica y vas adaptando el espacio a lo que la comunidad requiere para ir caminando en la fe. Y no deja de ser lo que el Camino ha hecho también cuando ha entrado en iglesias existentes. O sea, que tiene mucho que ver con la historia que estáis contando los tres, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿cuáles son, digamos, de cara a esas necesidades que presenta luego entraremos en el mundo del territorio y del Domus, que no me interesa cerrar esto sin entrar un poquito más en ese tema y en la simbología, pero ¿cuáles son las necesidades que presenta la Iglesia a día de hoy y qué adaptación requieren los espacios que estamos proyectando y construyendo para poder adecuarse a esas necesidades, ¿no? ¿Cómo es el templo de la nueva evangelización? Cualquiera de los tres, que queráis. Bueno, yo diría un poco lo mismo. O sea, el templo de la nueva evangelización yo creo que va fundamentalmente, para entendernos ya, por un catecumenio, en un sitio de salas, donde se llame a la gente, a los alejados, a los paganos, a todo el mundo, en donde nosotros también, todos en un tiempo del camino, y nos ha tocado, sales a la calle de dos en dos, como envía Jesucristo, y entonces pues hay gente que viene, luego por las oficinas, la gente va viendo testimonios de uno que tiene 7 hijos, que primero le llama, en fin, y la gente va viniendo, pero el templo, en ese momento de venida de gente que quieren ser cristianos, es así, o sea, no, yo es que le he visto a este y me ha gustado lo que dijo ayer, pues yo quiero lo mismo, pues yo es que le veo, yo con un hijo vivo angustiado y este tiene 7 y le veo tan tranquilo, o sea, son ejemplos que los vemos nosotros, también sufrimos, o sea, no pensemos que en el camino todo es, no, pero en fin, entonces, los espacios que se requerirán, fundamentalmente eso, y un templo, por supuesto, porque siempre hay celebraciones en donde se junta más gente, donde hacen falta 400 o 500 o 800 personas, no lo sé. Eso siempre hará falta, ¿no? Por supuesto, las grandes fiestas o las grandes celebraciones, eso es así. Luego, si hay un espacio exterior, también es estupendo, porque en el espacio exterior, haciendo buen tiempo, ahí puedes hacer celebraciones también. Y luego es importante para mí que en los centros parroquiales, pues que haya unas salas con bien... O sea, yo aquí lo oigo muchísimo, ¿no? Pero que es verdad, eso es el amor de Dios, o sea, el hombre lo que necesita desde el siglo I, desde antes y hoy, es sentirse amado por Dios. Es descubrir que tiene vida eterna. Eso es lo que necesita el hombre. Más, luego necesita un espacio, tal, que es verdad. Pero fundamentalmente es eso. Entonces esta buena noticia que llegue a todos los hombres, que llegue y luego Dios dirá quién lo coge y quién sigue, pero necesita pues unos espacios de acogida en donde de alguna manera se manifieste el amor de Dios a este hombre. Entonces hay que hacer espacios pues, que sean simplemente acogedores, que estén limpios, una sala, nosotros hacemos salas, con unas paredes rugosas en donde ayuda al sonido, unas moquetas, una pintura que centra siempre una asamblea, en fin, espacios en donde te sientes acogido, simplemente. Lo importante es luego lo que escuchas y lo que tú vivas, pero vamos, esos espacios son importantes. Y luego hay un tema muy interesante también, que no sé si se puede, que es el atrio de los gentiles, porque cada vez hay más paganos. Entonces habrá que hacer espacios en donde no se celebren evidentemente ni Eucaristías, ni sacramentos, ni nada, pero que la gente pueda escuchar la palabra de Dios. Y a medida que se vayan convirtiendo, pues se les va iniciando en las comunidades o donde sea, pero vamos... Porque luego es muy importante, como sabemos, la continuidad. O sea, la continuidad, pues, tú vives eso y luego continuar toda tu vida. Yo llevo toda mi vida, con mis crisis y tal también, ¿no? Pero en fin, yo llevo toda mi vida ahí metido, tengo mis malos momentos y tal, pero bueno, pero llega una palabra, un momento, pues me ayuda en mi vida, un follón con mi mujer, un follón en el trabajo, o yo qué sé, con el dinero, o yo qué sé, con cualquier cosa, ¿no? Pues oye, pues te ayuda la palabra, te ayuda una comunidad de gente, te ayuda en todos los sentidos, que esa es la Iglesia, o sea, eso es
es donde se vive. Y hay que encontrar espacios para vivir eso. Resumiendo, es fundamental tener unas salas para acoger bien a la gente y espacios luego más grandes, un templo o otros espacios fuera. Los espacios fuera a lo mejor para mucha gente, a lo mejor hay momentos que puede ir más gente y es bueno tener espacios, si se puede, claro. Sí, yo distinguiría de estrategias. Por ejemplo, una cosa habría que responder para una diócesis como Palencia, con muchísimo despoblamiento, y otra para ámbitos urbanos con muchísima gente. Por ejemplo, para lugares con despoblamiento tendremos que tener una estrategia para saber que no tenemos 430 parroquias, sino que tenemos 17 lugares donde la comunidad cristiana de una manera muy significativa y potente pueda desarrollar toda su virtualidad. Entonces yo distinguiría parroquias pequeñas de culto ocasional donde habría que... Hay una palabra que utilizaba Bergoglio cuando estaba en Buenos Aires que me gusta mucho. Buenos Aires tuvo un problema de concepto. Cuando ellos estuvieron en una época política muy complicada, sobrevivió la Iglesia Católica Argentina a través de lo que eran los planes de pastoral, quinquenales, muy estructurados, muy sistemáticos, para que hubiera una respuesta concorde y muy compacta del mundo católico frente a los bloques que había entonces en el mundo que luchaban en Hispanoamérica. Entonces, el Papa actual, entonces arzobispo, cuando llega allí, cambia de concepto y dice que la solución está en la santuarización de la parroquia y el fiarlo todo al amor teologal del pueblo. El que tiene el sensus fidei es el pueblo. Entonces, la salida que tiene la Iglesia es convertir las parroquias en verdaderos santuarios, donde la experiencia de Dios sea la que vertebre todo. Entonces, la territorialidad va vertebrada por lugares, focos de referencia donde los cristianos vivimos la fe. Entonces, en las parroquias pequeñas hay que lograr que, en lugar de dejar la cuestión en si hay Eucaristía o no, y nos vamos a pegar para que esté en la mía y no en la de tu pueblo, y yo no me muevo de aquí, esas cosas que pasan, toda la comunidad cristiana tiene que discernir cuál tiene que ser el modo de celebrar y dónde hacerlo. Entonces, yo distinguiría entre la parroquia pequeña y las cabeceras, donde ahí yo pienso que tenemos que tener todas las realidades de lo que es una comunidad cristiana, donde tiene que haber ahí todo tipo de instalaciones para que vertebramos territorio, pero no haciendo que cada una de las parroquias muera y decaiga hasta que se apague hasta el final, sino que tenemos que repensar que estas cabeceras tienen que ser el núcleo que luego tiene una vuelta hacia los núcleos pequeños. Otra cosa es en el ámbito urbano. En el ámbito urbano yo me doy cuenta de que, junto al tema de las características que tiene una parroquia, como la territorialidad ya es fluida, ya es líquida y hasta gaseosa, tenemos que hablar por unidades pastorales sabiendo qué parroquias, por ejemplo, van a tener que liderar una serie de cuestiones y otras, porque no podemos en muchas cuestiones hacerlo todo del todo todos. Entonces ahí hay que repensar también los espacios de esas parroquias en función de si una parroquia está más en un ámbito donde hay muchísimas pobrezas y esa comunidad tiene que ser una comunidad muy samaritana con unos servicios sociales súper potentes. Si una parroquia está en un ámbito universitario, tendrá que tener ahí un foro, tendrá que tener una vida activa. Entonces tenemos que repensar también la territorialidad en conjunto diocesano y por zonas. La catedral, por ejemplo, santuarización de la catedral. La catedral es un sitio donde pasan turistas y allí vemos la tumba de San Manuel, ahí en la catedral de Palencia, y casi ni la olemos. Entonces, ¿por qué no pensar, por ejemplo, que toda la girola de la catedral, tradicionalmente dedicada a santos, la reactualicemos porque tenemos el primer mártir de China, es un palentino? Entonces, el segundo mártir que está en Aragón, tienen miles y miles de chinos que van a visitar aquello en peregrinación. San Manuel y Carlo Acutis son en Estados Unidos los dos santos de referencia para el próximo Congreso Eucarístico y nosotros ni nos enteramos y le tenemos aquí en la tumba. Entonces, los espacios, los próximos años tienen que irse pensando en el discernimiento de lo que Dios nos está pidiendo, de por dónde Él quiere hacer crecer la Iglesia. Entonces el criterio tendría que ser repensar la territorialidad sin un esquematismo, sino sabiendo por dónde tenemos que ir. Y luego, en tercer lugar, dentro del sueño que Guadalupe y yo contamos el año pasado, aquí cuando estábamos en Alicante, que luego ha crecido de otra manera, el sueño sería que en el año 2033 todos los santuarios de Europa estén físicamente y virtualmente conectados, de tal manera que en los santuarios y en las vías de peregrinación la necesidad que se impone sería
por una parte, incluso a gente tan puntual como es un peregrino que pasa, tenemos que repensar nuestros templos, por supuesto las parroquias, que son las que están ahí en esa continuidad, pero incluso santuarios y lugares de peregrinación tendríamos que atender y coordinar con las parroquias y las diócesis para que haya, de alguna manera, un anuncio, una posibilidad de experimentar a Dios y una cierta experiencia de sanación para gente que va muy rota y muy desastrada, ¿no? Entonces, este planteamiento de los espacios, como he dicho antes, ¿no? El tiempo es superior al espacio, tenemos que tener la creatividad de ver qué es lo que está impulsando el Espíritu Santo, porque la pregunta del leadership de Londres que a mí se me quedó martillando en la cabeza, ¿no? Donde varios líderes de varias iglesias hicieron la pregunta, bueno, ¿por qué no tenemos conversiones masivas? ¿Por qué millones y millones de hombres y mujeres que las tenemos ahí a punto de todo no terminan de entrar en nuestras comunidades? Y la respuesta es muy dolorosa, porque nuestras comunidades no tienen hoy en día la capacidad de acoger a tanto converso y acompañarles y llevarles hasta la fe. Esto es terrible. Entonces, para mí, el replantear los espacios tiene que venir desde una experiencia espiritual y pastoral, y eso nos va a ir dando la luz para que tengamos que hacer las decisiones y siempre estén alineadas en una verdadera conversión pastoral. Entonces yo supeditaría las soluciones en cada momento a la zona en la que estamos, al contexto en el que estamos diocesano, así nosotros estamos en un punto de evangelización, porque lo que tiene que marcar nuestras estrategias tiene que ser evangelizar. Y creo que eso, en los próximos años, vamos a tener que, todos los que estamos aquí, rezar mucho y discernir por dónde nos llama el Señor. Hay un punto de especialización, me está pareciendo entender, un punto de especialización en el entorno urbano, sobre todo, que tiene mucho que ver con lo que trabajáis en pastores, ¿no? Pastores tenemos sacerdotes de todo contexto. Es verdad que, claro, sociológicamente al final te viene un 80% de grandes núcleos, o no tan grandes pero tampoco tan pequeños. Estamos menos expuestos, por decirlo así, a lo rural y estas problemáticas, pero también, vamos, como decía ayer, uno de los sacerdotes que tuvimos el año, este curso pasado tenía 40 parroquias, o sea, más ya no se puede tener, ¿no? Yo lo que, vamos, pienso más en el contexto eso de no solo transforma, sino de esta mentalidad que vemos que surge y por dónde se intuye, qué espacio se necesita. Dices, una respuesta en el micro, cuanto más pequeño el espacio mejor, cuanto más íntimo mejor, donde haya posibilidad de ser conocido individualmente, donde haya posibilidad de ser seguido y acompañado. Eso siempre es la comunidad pequeña o celular, y esto significa que si es un espacio multiplicativo necesitamos espacios múltiples para diferentes capas, diferentes etapas, diferentes momentos. La visión de la Iglesia en casas es una visión que, por ejemplo, se ha vivido a través de lugares como Santo Domingo, donde se ha evangelizado en las casas para entrar en la comunidad. O sea, eso lo hemos visto. Vemos que son necesarias las casas, que son necesarios los espacios micros. ¿Qué reflexión hay detrás de esto? Una nueva arquitectura, ya que voy a saltar de la arquitectura a la informática. A mí me encanta Tony porque yo en el fondo también soy un friki y me gusta mucho la informática, pero es que en informática él decía que le regalaron con la comunión su primer cachivache, no sé, la calculadora. A mí me regalaron un Spectrum. Claro, yo soy más joven, ¿no? Entonces yo tenía un Spectrum 48K, arquitectura de 8 bits. La arquitectura de los ordenadores, los bits son secuencias de lenguaje que cuantas mayores sean las secuencias, pues más puedes comunicar en menos espacio. Pasa al igual con el 2G, el 3G, 4G, 5G. Momento friki, lo siento. Pero ¿qué es lo que significa eso? En ordenadores, esto es más o menos, sí que lo hemos vivido casi todos. Hemos pasado de los 32 bits a los 64. 32 significa que multiplico de 32 en 32, 64 de 64 en 64. Antes podíamos tener un ordenador de hasta 32 gigas de RAM, ahora puedes tener 1000 gigas de RAM. Para los que no entendáis informática, es como si sonara una voz así y nadie tal, pero lo que tiene que quedar de esto, al final, es el decir, la arquitectura micro es casi el ADN, es lo que te permite multiplicar. Si yo no tengo una arquitectura adecuada,
la arquitectura de la cristiandad pues tiene los bits que tiene, llega hasta donde llega, no puedo multiplicar mucho. Es decir, el factor de multiplicación se capa en un crecimiento, llego hasta aquí. Por eso, ¿qué necesitamos? Cambiar de arquitectura, en ese sentido. Podemos cambiar el templo, podemos ser como Gaudí, que llega a Mallorca y reforma Mallorca, podemos instalar, pero mientras no cambie ese ADN celular, mientras no cambiemos de tasa de multiplicación, por decirlo de alguna manera, no tendremos la capacidad ni de acogida, ni de crecimiento, ni de multiplicación. Y ahí es donde veo yo cuál es la necesidad de espacio en ese sentido, ¿no? Es un espacio que va de 3 a 12, a 70, 72, a 3.000, a 5.000, es volver a deconstruir para volver a construir, volver a hacer esa operación matemática por la que empezó la Iglesia. ¿Se puede traducir esto en una parroquia con una multitud de sucursales? Ahora estamos vislumbrando la Iglesia entre las casas de los hijos, la Iglesia celular, que no solo se queda en el catecumenio físico del templo en donde hay locales parroquiales, sino que los locales parroquiales se vuelven las casas. Y las casas lo que tienen dentro son los matrimonios. O sea, vamos a la célula básica de la Iglesia. Domus Domestique, la familia, célula básica también. Y ya el bautizado, ya no sé qué más tipos de virus tenemos, ¿no? Pero bueno, entonces ese sería el espacio, por lo menos a nivel de ADN. Por alusión es el obispo. Totalmente de acuerdo con lo que dices, Tote. Y justamente por eso lo que centra todo el espacio es el domingo. Y es la Eucaristía dominical. De tal manera que como católicos yo le doy una enorme importancia a que las legítimas y maravillosas diferencias de los carismas que el Espíritu Santo suscita tienen que ser carismas que tienen la convicción de estar todos formando lo mismo. Entonces ahí también, en esta línea que yo hablaba de repensar, por ejemplo, unas Eucaristías significativas en cabeceras, o sea, tiene que haber momentos en que todos los distintos carismas y la gente que estamos trabajando, por supuesto la catedral, ¿no? Pero tenemos que tener los grandes momentos de la celebración. Y a mí, por ejemplo, me gusta que donde esto está más vertebrado y más estructurado, hay que pensar que en parroquias ya potentes, donde hay una cabecera, donde hay una misa significativa, y esto también lo estoy soñando para los ámbitos rurales, habrá domingos que según el lema o la campaña del día, esa Eucaristía la pueden ir animando las distintas vertientes de lo que es la vida parroquial o las vidas parroquiales. Entonces yo lo que veo es que como Iglesia tenemos que siempre mantener esa tensión entre lo que es que cada carisma tiene que tener el coraje de ir en lo que Dios le ha pedido en su especificidad hasta el final, pero justamente sintiendo que todos somos partes de un todo y que la única que evangeliza aquí es la Iglesia y todos nosotros en la medida en que somos ella. Y entonces esa celebración y esos momentos de encuentro son los que vertebrarían y le darían una plena virtualidad a lo que tú planteas. Yo quería dejar algo de tiempo para preguntas. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa. Claro, la clave de todo esto es muy complicada, yo no entiendo pero por dónde puede ir, pero me parece muy interesante lo que dice el señor obispo. El otro día estábamos reunidos con nuestro obispo y en un encuentro en el que planteábamos todo lo que estamos haciendo en esta parroquia de Santo Domingo y en un momento dado el obispo planteaba que de alguna manera cada parroquia tiene su propia vocación, tiene su propio carisma, ¿no? Tocaba ese tema que me parece súper interesante. Es decir, que lo que planteaba es que pues a lo mejor hay parroquias que tienen una vocación más misionera, por ejemplo, otros más para la nueva evangelización, otros más sanadora, otros más de adoración eucarística. O sea, él distinguía un poco distintos carismas que se pueden materializar en cada parroquia. Y lo que he entendido que está usted comentando es que a lo mejor eso de alguna manera tiene que tenerse en cuenta para que cada parroquia que tiene un carisma, un llamado especial del Espíritu Santo a cumplir una misión específica, que se lo hemos hablado alguna vez, Tote, ¿verdad? Territorialidad también es muy importante, ¿no? Los lugares tienen una misión en sí mismo y están sellados de alguna manera, los lugares están antes que las personas, ¿no? Y hay como una unción especial del Espíritu Santo en los lugares que se materialicen esos carismas y de alguna manera pues igual se puede vislumbrar que el espacio arquitectónico, es decir, ese lugar tiene que responder también a ese carisma, a ese llamado del Espíritu Santo en cada territorio. Entonces a lo mejor puede tener sentido
que en un territorio grande con distintas parroquias cada una tenga un llamado y de alguna manera todas tienen que ponerse en sistema de alguna manera para funcionar entre ellas, cada una con su carisma en función de lo que necesiten. No sé si me estoy explicando, es un poco confuso. Estaría yo de acuerdo, pero siempre diciendo que una parroquia, al ser parroquia, la grandeza de la parroquia es que ella es el mínimo común denominador. Es decir, para que sea una parroquia, los pobres de ese territorio lo tienen que notar, que hay católicos ahí. O sea, una parroquia, si lo llevamos a un extremo, ¿no? Es que aquí el Espíritu no está llamando solamente a adorar, pero esa adoración, si hay pobres en el territorio, no es genuina. O sea, yo pondría siempre ese matiz de que en toda parroquia la gente que va allá, porque luego también tenemos que partir de que esto salió en uno de los encuentros de nueva evangelización. O sea, a veces podemos tener también el riesgo de tipificar como el militante cristiano modelo, que es la persona de pedigrí que tiene todas estas características. Cuidado, o sea, la gran potencialidad de la Iglesia Católica es que la formamos los pobres y que la gente sencillísima que está dejando la vida, ese es el grueso de nuestra parroquia. O sea, necesitamos también de no pasarnos ahora. O sea, yo cuando estoy hablando de cuidado, que igual en la ciudad tenemos que plantearnos que aquí en este barrio hay esto. O sea, en la Evangelii Gaudium se habla en los números 37, 38, esos de ahí, cuando habla de que el Papa dice, bueno, la parroquia tiene una gran versatilidad. O sea, es muy, muy moldeable. Porque parroquias hay en todo el mundo, en los 5 continentes, y cada región cultural y cada época histórica ha traducido y ha interpretado la parroquia de una manera. Entonces, mientras nosotros tengamos claro que esa parroquia es esa matriz donde todos hemos nacido, ahí para mí la belleza de la parroquia es que cuando nos podamos reconocer como personas con distintas sensibilidades y distintos carismas, todos nos reconocemos en que es mucho más importante lo que tenemos de común que lo específico. Porque al final la especificidad suele ser, cada carisma es que el Espíritu te ha dicho, oye, este versículo de la Biblia, subráyalo, y eso es el carisma. Pero el texto común, el Evangelio, es de todos. De tal manera que yo creo que va por ahí siempre que nosotros no caigamos en el error, y esto te lo he escuchado a ti alguna vez, ¿no? De no, cuando hemos discutido ahí en Zamarce con Guadalupe y tal, ¿no? Lo de no tender a convertir las parroquias, ya que los movimientos funcionan, convirtamos las parroquias en movimientos. No, las parroquias justamente, si no funcionan es porque han dejado de serlo. O sea, tenemos que ponernos las pilas los obispos y los párrocos para ver realmente qué es lo que dice el derecho canónico sobre lo que es una parroquia. Porque, o sea, todo está inventado. Lo que tenemos que hacer es ir siempre al origen y sacar agua de lo que somos. Yo, vamos, que creo, no sé si puede haber parroquias, por supuesto, y las hay. O sea, en un barrio pobre, otras en la universidad, y que cada una tiene su... Yo, claro, en el camino neocatecumenal es que, digamos, hay de todo en la comunidad. O sea, hay curas, hay monjas, pocas, pero hay. Hay gente que está en Cáritas, hay gente que es catequesis de niños, hay gente que evangeliza en Ucrania, hay gente que está evangelizando en Orense, hay otros que evangelizan en tal, hay familias con hijos, otros sin hijos, hay un poco. Entonces, bueno, no es una cosa específica de una cosa, la verdad. O sea, no hay sea en el barrio que sea. Yo empecé el camino en Villaverde Bajo, cuando era en el año 71, en el Villaverde obrero de Franco. Pero hay por un milagro, bueno, eso fue un milagro porque yo era un burguesito que vivía en la calle Alcalá. Pero bueno, quiere decir que... Y luego hay parroquias, oye, pues en barrios muy ricos, y hay parroquias en barrios... Entonces, vamos, lo digo para que se sepa nada más, o sea, que un poco hay de todo. O sea, la experiencia es, uno te viene un itinerante de Colombia y te cuenta su experiencia, y luego te viene otro que es un pobre, oye, que gracias a la comunidad pues le están ayudando, y te viene otro que no sé qué, que ha tenido un follón con su mujer y se ha reconciliado, y hay otro que, en fin, que hay un poco de todo. Hay familias con 10 hijos que son un signo en el barrio, y hay de todo. O sea, yo creo que hay de todo. Hay gente muy rica, hay gente muy pobre. Cuando se hace una obra, cuando algo, bueno, pues se pasa una bolsa y cada uno echa lo que quiere, y al final suele salir el dinero. En fin, que
quería decir eso, o sea, que no hay una parroquia específica hay de todo. Hay universitarios, hay obreros, hay todos mezclados en una comunidad, muchos jóvenes, a Dios gracias, muchos hijos ya. Entonces, que digo que, pues eso, nada más, quería decir que puede ser una parroquia en la que haya múltiples carismas, ¿no? Como dice San Pablo, o sea, uno habla bien, otro no sabe hablar, pero está ahí y reza, y el otro no sé qué. Hay de todo, hay de todo. Hay niños muy listos, hay ingenieros, hay obreros, hay de todo. Entonces, no hay, o sea, y que luego yo entiendo que puede haber parroquias específicas con una misión específica en un barrio y en una zona. Nada más decirlo, que es lo que estamos viviendo. Entonces, hay muchos jóvenes, por ejemplo, hace 40 años pues no había jóvenes, ahora hay un montón de jóvenes, de hijos de... Hay otros que se van por ahí y tal, o sea que, pero hay muchos jóvenes también, bueno, que van viviendo su fe poco a poco y se casan y van teniendo hijos y tienen follones y unos se van por ahí a predicar y otros no. Hay de todo. O sea, quiero decir que eso es... A mí la reflexión que me surge al hilo de lo de Joaquín, yo entiendo por dónde vas porque, claro, es decir, cada comunidad tiene su misión y está en un territorio y está en un lugar, por lo tanto, tiene que responder a eso. Y lo que dice el señor obispo, igual, es decir, no podemos soslayar. Entonces, ¿cuál sería el criterio? Yo pienso, y cuando veo en el macro, ¿no? Y digo, en el fondo las parroquias de nueva evangelización se parecen, se tienen que parecer. ¿Por qué? Porque es una cuestión de dónde ubican los elementos fundamentales. Y los elementos fundamentales ahora mismo, para mí, donde se parte el bacalao, son dónde ponemos la iniciación. Es decir, la Iglesia nos está llamando a una reforma de las estructuras de pastoral caducas. Y como decía don Miquel, Evangelii Gaudium 28 dice que la parroquia es elástica y que no es lo que hay que reformar o que hay que cerrar por caduco. O sea, que no cerremos parroquias. ¿Qué hacemos entonces? ¿No? ¿Dónde nos fijamos? ¿En qué estructura nos fijamos? ¿Cuál es la estructura que hay que reformar? Y a mí todo me indica que la estructura es la estructura de iniciación cristiana. El qué se da lo tenemos claro. O sea, por dónde hay que pasar, sí, no el cuándo, ni el progreso. Y eso es lo que da la vuelta al calcetín. El famoso, lo de malo, lo de sí, pero todavía no. Vengo a bautizar, sí, pero todavía no. ¿Hasta qué? Hasta que no seas miembro, hasta que no tengas la madurez, hasta que no... Eso cambia completamente. Entonces, ahí ya entramos en otra dinámica. Yo creo que eso es un criterio de elementos. Entonces, en ese sentido, lo interesante es ver cómo Dios dibuja un conjunto con muchos micros también. Y si está pasando esto aquí y está pasando acá, ¿cuáles son esos elementos que identificamos en la parroquia? ¿No? A mí me fascina el camino neocatecumenal porque digo, pues que tiene todos los elementos. El querigma, puerta de entrada. El catecumenado, vuelta al bautismo. Es que la vuelta al bautismo es tan fundamental para esta iglesia que todos tendríamos que entender esto. ¿Por qué? Porque si ya lo tenemos, pues es que tenemos que volver de alguna manera para experimentar. Momento fundante, volvamos a eso, ¿no? La mistagogía y lo que viene después, ya es la escatología, ¿no? Después, o sea, nadie inventa nada, estamos volviendo. Entonces, ese sería el criterio para mí. Y ahí vería la multitud de carismas dentro de eso. Luego una precisión, cuando solemos decir, es muy típico, ¿no? Este cura tiene 40 parroquias. O sea, es verdad, pero es mentira. O sea, según el derecho canónico, ¿a qué le llamamos parroquia? O sea, un sitio donde viven 12 personas, sí, técnicamente no se ha suprimido como tal, desde el punto de vista canónico, pero yo pienso que tenemos que ir acostumbrándonos, a nivel, hablo de obispos y curas y diáconos, a pensar, es que el obispo me ha mandado a donde 57 parroquias, no, te ha mandado a Tres Valles, donde hay 1.600 habitantes, de los que católicos podemos decir que quizá 1.100 lo sean. Y el otro día estuve hablando con un misionero que está en Perú, cuya parroquia son 70.000 personas, y él está solo, de tal manera que es media diócesis mía. Y yo digo, ay, es que estamos ahí, pocos curas. O sea, tenemos que, no digo que sea bueno que estemos tan pocos y que estemos mayores, ¿eh? Estoy diciendo que tenemos que repensar nuestra situación y a lo que llamamos comunidad cristiana, y no hablo de abandonar al último de los núcleos, porque insisto en la idea de que cuando fortalecemos la vida cristiana en esas cabeceras y nos organizamos bien,
las personas que están metidas en ese cogollo van a tener que salir al último de los lugares porque en una comunidad con vida tienen que suscitarse un montón de servicios de la Eucaristía, de un montón de realidades carismáticas. Entonces ahí tenemos que también retraducir nuestra situación actual, porque todavía yo creo que estamos